Hoy martes declaran en la Audiencia Nacional los socios de Aldama y su secretaria. Será otro día de nervios en Ferraz y también en la Moncloa. Desfilarán por la Comisión de Investigación en el Senado María Jesús Montero y el vicepresidente de la SEPI que rescató Air Europa. El miércoles, Sánchez comparecerá en la sesión de control tras saberse que felicitó a Aldama y que su Gobierno hasta le condecoró con la medalla al mérito de la Guardia Civil. Gracias por lo que estás haciendo, estoy informado. El jueves, ningún Consejo de Ministros será capaz de tapar la comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado de Ángel Víctor Torres, señalado por Aldama por haber pedido 50.000 euros. Y también comparecerá Óscar Puente para dar cuenta de las irregularidades que se han podido cometer en Adif y en puertos del Estado durante el mandato del señor Ábalos. Y el viernes, el señor Lobato declarará como testigo ante el Tribunal Supremo por la trama del fiscal general del Estado. Y comparecerá Javier Hidalgo, socio de Aldama y de Begoña Gómez, lo hará en la Comisión de Investigación del Senado. Semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. Y el fin de semana, todo el Partido Socialista aclamará al número 1 y lo hará en el Congreso Federal del Sanchismo. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy comienza un nuevo pleno del Congreso en el que no podremos debatir la proposición de ley de conciliación del Grupo Popular porque el Gobierno ha decidido vetarla de forma irregular. La semana pasada, la presidenta Armengol y su mayoría aceptaron en la mesa un veto del Gobierno que incumplía los límites que ha venido marcando el Tribunal Constitucional para este tipo de vetos. Lo hicieron a sabiendas, tras las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara, de que la doctrina del Tribunal no amparaba esa petición del Gobierno. Este nuevo veto se une a vetos anteriores, como el de nuestra ley del sector alimentario, también irregular, o la paralización de hasta 18 proposiciones de ley impulsadas por el Partido Popular que lograron mayoría para ser admitidas a trámite en el Congreso o en el Senado y que la mayoría de la mesa ha decidido bloquear y meter en el que ya todo el mundo conoce como el congelador de Armengol. Es sorprendente que el mismo Gobierno que dice que le gustaría tener una oposición constructiva, una oposición que haga propuestas, luego decida sistemáticamente vetar y bloquear todas las propuestas que le hacemos desde el principal partido de la oposición. Es un ejemplo más de la legislatura del muro que vaticinó Pedro Sánchez. Una legislatura en la que la voz del primer partido de España se quiere silenciar y anular de forma sistemática. Lo importante para el Gobierno no es que salgan adelante sus propuestas. Su prioridad es que no salgan adelante las propuestas del Partido Popular. No son una mayoría de progreso, como dicen, son una minoría de bloqueo. Y ese es su único propósito. No quieren gobernar y quieren tener el control absoluto de las instituciones públicas para que otros no gobernemos y para que ellos puedan usarlas para fines privados. Por lo tanto, dado que el Gobierno no permite que hablemos de nuestras propias propuestas, no nos queda más remedio que hablar de la acción del Gobierno, que lamentablemente supone en estos momentos hablar única y exclusivamente de la acción del Gobierno, que son presuntos delitos. Tanto es así que el único motivo por el que la dirección del PSOE puede pedir la dimisión de uno de sus dirigentes es simple y llanamente por no querer participar en un delito. Es lo que le achacan al señor Lobato. Así está. Este es el estado de las cosas. Cuanto más queda claro que el fiscal general del Estado ha delinquido, más apoyos tiene de Sánchez y del Partido Socialista. Y en cuanto parece que un dirigente no quiere participar en el delito que marca Moncloa, entonces se le enseña la puerta de salida, como han hecho con el señor Lobato. Esto no es un partido, ni siquiera una secta, es una organización que cualquiera diría que tiene unos fines
ilícitos. No participar de los delitos es considerado una traición por parte de los dirigentes del Partido Socialista. Hoy Lobato ha pretendido decir que hay un PSOE distinto y que hay un PSOE ajeno a las formas y a las mañas del sanchismo. Veremos en el Congreso Federal del Partido Socialista de este fin de semana si eso es cierto. Nosotros nos tememos que no. Lo cierto es que si Lobato era conocedor de un delito, debía haberlo puesto en conocimiento de la justicia, no solo acudir al despacho de un notario para cubrirse las espaldas. Veremos ahora cuánto tarda en saltar en algún medio afín al Gobierno alguna noticia sobre asuntos penales o fiscales del propio Lobato, porque así se las gastan, porque lo que ahora tenemos claro es que esto funciona así en el Partido Socialista de Pedro Sánchez. El sanchismo utiliza todos los recursos del Estado para destruir a sus rivales políticos. No dudan en hacerlo. La investigación al fiscal general del Estado ha dado en los últimos días, en las últimas horas, un salto cualitativo. Ya no solo es que sepamos que el fiscal filtró un correo confidencial sobre un caso de un ciudadano particular que estaba en los medios de comunicación. Ahora tenemos indicios de que fue el propio fiscal general del Estado el que hizo la primera filtración para colocar a este ciudadano ante los medios. Ahora ya no cuela la excusa de que el fiscal filtró para desmentir un bulo o para limpiar el nombre de la Fiscalía. No, eso ya no cuela. No era ese el relato que quería ganar el fiscal general del Estado. El fiscal filtró para colocar en los medios de comunicación un asunto que distrajese la atención del que estaba acaparando la atención de todos los medios de comunicación en ese momento. El caso Koldo, un caso de corrupción en el seno y en el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez. García Ortiz salió al auxilio de un Gobierno acosado por casos de corrupción en los que cargos públicos nombrados por Sánchez amañaban contratos públicos. Y quiso empatar, colocando a los medios la historia de un ciudadano particular que no afecta a la gestión de ningún gobierno, pero sí atacaba al entorno personal de un rival político. Esa es la verdadera máquina del fango que hay en España, y esa máquina del fango depende única y exclusivamente de un hombre, de Pedro Sánchez. No deja de ser curioso ver al señor Santos Cerdán pidiendo la dimisión de Lobato. No deja de ser curioso ver a Santos Cerdán pedir la dimisión de Lobato mientras Ábalos y Cerdán, señalados por posibles causas de corrupción, siguen siendo diputados. Mientras Marlaska y Montero y también Ángel Víctor Torres siguen siendo ministros. Mientras el fiscal general del Estado sigue en el cargo pese a que la Guardia Civil le atribuye delitos de tremenda gravedad y mientras Pedro Sánchez continúa en la Moncloa con su mujer, su hermano y el que fue su número 2 investigado por la justicia. Ese es el retrato de la situación actual. No sabemos qué caso, de qué familiar o de qué pareja estará buscando ahora el señor García Ortiz para tapar las acusaciones de comisiones en el Gobierno y en el Partido Socialista. Las conocimos la semana pasada con muchos detalles tras la declaración en la Audiencia Nacional del señor Víctor de Aldama. 15.000 euros para Santos Cerdán, 25.000 euros para el jefe de gabinete de María Jesús Montero, 50.000 euros que pedía el ministro Ángel Víctor Torres, por aquella época presidente del Gobierno de Canarias, 300.000 euros para Koldo, el asesor del número 2, ministro del número 1, y 650.000 euros para el señor José Luis Ábalos, ministro del Gobierno de Sánchez y número 2 en el Partido Socialista. Ya sé que ahora el argumentario del PSOE es decir que el señor Aldama es un personaje y no tiene ninguna credibilidad. Lo cierto es que la credibilidad de Aldama no la conocemos,
No la conocemos porque nunca se ha puesto a prueba. La que sí conocemos porque se ha puesto a prueba 100 veces y hasta 1000 veces es la credibilidad de Pedro Sánchez. Y esa ya sabemos que es ninguna. Por lo tanto, la mayor credibilidad de los hechos que relata Aldama es que Sánchez los niegue, que los niegue. Que los niegue como negó la amnistía, como negó el cupo, como negó los indultos, como negó la corrupción de Ábalos minutos antes de echarlo. Desde luego, si todo lo que tiene que decir Sánchez para desacreditar la confesión de Aldama, es decir, que es un personaje, un delincuente o un pequeño Nicolás, lo que tendría que explicar es por qué su gobierno incluía a un personaje o a un delincuente en viajes o delegaciones internacionales, por qué su gobierno protegía a un personaje con teléfonos seguros proporcionados por el Ministerio de Interior, el ministerio que dirige el señor Marlaska, por qué su gobierno adjudicaba a dedo a un personaje o a un delincuente contratos millonarios de mascarillas, por qué su gobierno apoderaba a un personaje o a un delincuente para intermediar con gobiernos extranjeros, por qué su gobierno condecoraba a un personaje con medallas y alabanzas, o por qué un delincuente hacía negocios con la mujer del presidente del gobierno. Lo cierto es que hace 15 días el PSOE, Sumar y todos sus socios votaron en contra de un punto de una moción del Partido Popular en el que se exigía al presidente del Gobierno que aclarase sus relaciones y las de su entorno con el señor Aldama. No quieren que nos creamos la versión de Aldama, pero ellos no quieren dar la suya y sus socios les ayudan a taparse. Ese es el reflejo de la situación política que vive hoy nuestro país. Veremos si mañana el señor Sánchez, en su comparecencia sin límite de tiempo, además de explicar todas las omisiones de su Gobierno en la prevención de la catástrofe de las riadas de Valencia, aprovecha y explica algo de la relación de su Gobierno con este personaje y con este delincuente y con toda la corrupción que le rodea. Desde luego, el Partido Popular no va a parar. Y si Pedro Sánchez no lo hace, nos encargaremos de que lo haga el resto de su Gobierno. El Grupo Popular registrará solicitudes de comparecencia de la vicepresidenta Montero y de su director de gabinete, del ministro Marlaska, del ministro Ángel Víctor Torres, de la ya ex vicepresidenta Rivera y de la ex vicepresidenta Calviño, para que expliquen lo que Sánchez no ha sido hasta ahora capaz de explicar y para que den la cara por la corrupción que acecha al Gobierno de España. España merece un Gobierno mejor y por eso lo que le pedimos al presidente del Gobierno es que asuma responsabilidades, que dé las explicaciones pertinentes que exige el conjunto de la sociedad española, que asuma sus responsabilidades y que dé la voz a los españoles para que todos juntos, en democracia, podamos decidir el futuro de nuestro país. Bueno, es evidente que el ministro Ángel Víctor Torres está bajo la lupa de la sospecha por su participación, su relación en la trama de mascarillas que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el Gobierno que él dirigía en Canarias se contrató con empresas de la trama y que de esos contratos se derivaron posiblemente mordidas y cobro de comisiones. El señor Ángel Víctor Torres ya no puede seguir negando la mayor porque todo apunta en esa dirección, especialmente después de haber conocido la declaración en la audiencia del empresario Víctor de Aldama. Ángel Víctor Torres debería explicar por qué le pidió a ese empresario 50.000 euros, a cambio de qué hizo él por las empresas de la trama, y creo que lo honesto sería que fuese capaz de disipar todas las dudas que se ciernen sobre su persona.